Estas son las mañanitas hoy. Bueno, aquí estamos nueva vez. Estas son las mañanitas. Su día comienza a partir de este momento, a partir de este instante. Como decíamos hace ya un ratito, bueno, pues para nosotros es un honor, un privilegio estar y entrar en contacto con todos ustedes a esta hora de la mañana, como siempre a través de la 104.3 Horizonte, la ruta de la fe. De igual manera, agradecemos a nuestros hermanos de Caña TV, Canal 16, que bueno, pues nos permiten también llegar a todos ustedes, como decíamos, a esta hora de la mañana. Los que nos sintonizan, nos ven a través de las redes sociales también, le agradecemos mucho el favor de su atención. Ahora, en esta oportunidad, y como habíamos dicho hace un momentito, bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado con quien vamos a estar conversando en este tramo del programa, y le agradecemos porque ha hecho un esfuerzo, ciertamente lo ha hecho, para acompañarnos justamente en la mañana de hoy y para estar en este espacio. Estas son las mañanitas. Él despertó probablemente muy temprano, pero su día empieza a partir de este momento, a partir de este instante, ¿verdad? Qué bueno que sea así, como siempre decimos, esto no es un libreto, esto es una realidad. Estas son las mañanitas. Hoy, como siempre, nosotros arrancamos diciendo lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir, porque cuando el pueblo habla, alguien tiene que escuchar. Y qué bueno, nos vamos a animar ya. Sí, nos vamos a animar en este momento porque ya está con nosotros nuestro invitado. Decíamos, bueno, expresidente de la Junta Central Electoral, un alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, miembro de su directorio, ¿verdad? Y viene siendo como el comité político del PLD, pero en La Fuerza del Pueblo. Él me va a explicar eso dentro de un momentito. Y le vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestro invitado, el doctor Roberto Rosario, que está con nosotros. Buenos días. Bienvenido, doctor. Doctor, estas son las mañanitas. Su día empieza ahora. Bueno, muchas gracias a usted, de verdad. Es un placer y un honor compartir esta cabina y poder comunicarnos con todos y cada uno de sus televidentes y radioyentes, y de alguna manera poder tratar de satisfacer las inquietudes que ustedes puedan tener de las preguntas que me formulen sobre el acontecer nacional y, en este caso, La Fuerza del Pueblo, que es el partido en el cual milito y del cual soy miembro de su dirección política. Es la dirección política, ¿verdad? Porque yo dije ahorita, viene siendo como el comité político, pero con otro nombre, ¿no? ¿Cierto, doctor? Dirección política. Dirección política. Qué bueno. También, bueno, decíamos, expresidente de la Junta Central Electoral, ¿no es cierto, doctor? Así es. Doctor, esa experiencia, vamos a empezar por ahí, para después meter un poquito a la política y todo el lío, pero esa experiencia ya dirigiendo, ¿no?, esa institución de tanta importancia y de tanta responsabilidad como lo fue la Junta Central Electoral, ciertamente, de su punto de vista, háblenos un poco de esa experiencia en la Junta Central. Bueno, yo tuve un periodo relativamente largo, digamos. Yo ingresé a la Junta inicial, finales 92, finales 2002. 2002. Principios 2003. Y salí en el año 2016, es decir, 14 años, casi 15. Y ocupé diversas funciones. Primero fui miembro de la Cámara Contenciosa Electoral, que es lo que hoy se llama Tribunal Superior Electoral. Yeah. Porque con la reforma de la Constitución del 2010, la Cámara Contenciosa se reformó y se le denominó Tribunal Superior Electoral. Y fui presidente también de la Cámara Administrativa, que era la parte de la Junta que administraba los procesos en el periodo 2006-2010. Y 2010 hasta el 16 fui presidente de la Junta Central Electoral. Es decir, que anduve los diferentes estamentos de dirección en ese órgano colegiado. Me correspondió recibir una Junta Central Electoral en unas condiciones un poco precarias. El levantamiento que hicimos originalmente cuando ingresamos determinó que el 95% de las actividades de la Junta eran manuales. Estamos hablando que las máquinas eran Olympia, Underwood y todas aquellas. Con un dedo. Sí, y eso era a nivel nacional, incluyendo la sede central. Sí. Además de eso, las oficinas generalmente eran lugares donde estábamos arrimados en pequeños espacios que nos cedían los juzgados de paz generalmente, o que de alguna manera también se alquilaban casas y lugares donde cuando llovía, bueno, acampaba afuera y llovía adentro.
Y además de eso, también no teníamos un sistema organizado de documentación. Sin embargo, a nuestra salida, nosotros dejamos el 100% automatizado, edificaciones nuevas que fueron construidas en nuestra gestión, una cédula moderna donde estaba integrada, porque todavía parte de la población la sigue usando, que estaba integrado o está integrado toda la información ciudadana, incluyendo el código QR, que es lo que se usa en el sistema financiero nacional y de lo que depende hoy en gran medida el manejo de la información digital de la identidad dominicana. Y además de eso tuvimos que aplicar la sentencia 168.13 que nos ordenó hacer una auditoría del registro civil desde el año 1929 hasta el 2007-2010, que también lo hicimos en un año. Y a diferencia de ahora, nosotros organizábamos elecciones cada 2 años. Cada 2 años, sí, porque estaba la congresual y municipal y luego la presidencial. Ahora es cómodo, pero a mí me tocaba hacerla cada 2 años. ¿Es mejor así o más delicado? Bueno, es peor para el que trabaja organizándola. Sí, es un sistema diferente. Hay gente que entiende que es mejor, hay otro que entiende que el anterior era mejor porque garantizaba una mayor independencia entre los niveles de elección, porque con el sistema que tenemos ahora persiste el arrastre. No hay duda de que las elecciones municipales que se realizan en febrero son impactadas por las presidenciales que se eligen, es correcto, sí, 2 o 3 meses después. Ciertamente. Doctor, usted habló hace un momento, nos tocó hacer una nueva cédula, ¿cierto? ¿Verdad? Y usted dijo, bueno, con código QR, todo lo demás. Hasta ese momento era lo que teníamos y estábamos a tono con el tiempo, ¿no? O sea, estábamos a la vanguardia, ¿no es cierto? Porque acuérdese que cuando yo llegué, la huella digital y los datos faciales y dactilares no estaban integradas a la cédula. A mí me corresponde integrarlo. Y ahora eso está integrado. Me imagino que cuando se vaya a elegir a hacer la nueva cédula ahora, lo que se va a hacer es una auditoría de lo que existe para determinar si dentro de lo que existe puede haber una inconsistencia, lo cual es normal, porque ya han transcurrido 10 años. Pero yo tuve que integrar huella, datos faciales y dactilares y poner la identidad que dependa, por ejemplo, no solo de la huella, sino del iris del ojo. Por ejemplo, yo recuerdo un caso célebre que fue el caso del narcotraficante David Figueroa Agosto, que quien lo detecta es la Junta Central. Quien detecta que hay una persona que tiene múltiples identidades es la Junta Central. Cuando me mandan una información, un oficio que me llegó de la Dirección Nacional de Drogas, pidiéndome que analizara a esa persona, y yo le presento 5 rostros que dicen con nombres diferentes, pero es el mismo hombre. Es el personaje. Sí. ¿Cómo se detectó? Sencillo, el iris del ojo. No fue huella, porque él inteligentemente, cuando fue a sacar la última cédula, no quiso aportar la huella, pero desconocía que nosotros teníamos el sistema de auditoría facial, que consiste en un análisis del iris del ojo de la persona, que dice a alguna gente que es más efectivo que la huella digital. Bueno, el caso es que nos trajo todas las identidades de él, y cuando les remitimos el oficio a la DNCD y a la policía diciéndole, miren, este personaje son estas personas. El sistema antes era muy frágil y por eso la gente, como no tenía la huella y no tenía el iris como elemento de auditoría digital, como no tenía eso, era fácil que una gente tuviera 5 y 6 identidades. Pero además de eso, nosotros le agregamos otro elemento en la gestión nuestra, que fue el otorgamiento desde que nace la persona del número único de identidad. Nosotros dejamos que si un niño nace en una maternidad, desde el momento que nace hasta que muera, va a tener el mismo número. Es decir, sí. El número del acta de nacimiento va a ser el número de cédula. Eso es correcto. Y va a ser su número de acta de defunción. Así es. Todo ese sistema, digamos, lo dejamos, y debo informar que, a diferencia de las juntas que me sucedieron, yo no tuve la suerte de tener un poder ejecutivo que me respaldara, y todo eso se hizo
con recursos propios. Doctor, un cafecito. Claro que sí. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con poquita azúcar. Poquito de azúcar. Adelante, Ana. Y azúcar de la que se produce aquí. Exactamente, sí. Esa misma es la que Esa usamos. es la que usamos, doctor. Bueno, pero además de eso, no solamente fue un proceso importante, porque recuerden ustedes que cuando yo llegué había otro elemento, y era que los oficiales del Estado Civil eran los que administraban el registro civil. Ya. Y como administraban, ellos decidían qué pagaba cada persona por un acta. Y administraban de eso que pagaban, qué cobraba él. Exactamente. Y qué cobraban los empleados, y a la Junta no le entraba un peso. Exactamente. Nosotros, nuestra primera medida como presidente de la Cámara Administrativa fue establecer un sistema automatizado de cobro para que todo ese dinero, en vez de quedarse en manos privadas, entrara a la cuenta pública de la Junta Central Electoral, y que entonces a los oficiales civiles le pusimos sueldo fijo de Estado. Ya. Y el dinero que sobró, me recuerdo yo el primer año, el dinero que sobró fueron exactamente 600 millones que se quedaban en manos privadas. Y después, en el segundo año, ya tuvimos un ingreso de unos 1.200 millones, y todos los edificios que ustedes ven se construyeron con esos recursos. En La Romana, me acuerdo yo que compramos un edificio que está al lado de donde estaba antes la oficialía, y esa donde estaba la oficialía también lo adecuamos, es decir, hicimos mejoras, y gracias a eso La Romana entonces tenía sus dos oficialías Yo tuve instaladas y su centro de cedulación. Y le voy a dar un dato. Sí. Dejamos instalado, no sé si todavía lo tienen vigente, un centro de redundancia del centro de cómputo de la Junta Central Electoral que funciona aquí. Ya. Yo no sé si te me entiendes. Sí, sí. O sea, se dejó instalado en La Romana un centro para que si se daña el de la capital, hay un backup que conserve toda la memoria histórica de la Junta. Y eso está aquí en La Romana. Doctor, yo me acuerdo porque yo estuve en la inauguración de ese edificio. Muy bien. En esa oportunidad, gracias al Señor, ¿verdad? Y yo me acuerdo. Escúcheme que lo aburra hablando de eso. No, doctor, No, es porque muy habrá tiempo para hablar más Incluso, de. doctor, no sabíamos que aquí había ese backup que Sí. funciona así. Incluso yo veo personal que es muy capacitado en cuanto a tecnología, y me llamó poderosamente la atención porque lo veo hace tiempo. Yo decía, un muchacho con tanta capacidad, yo estoy creyendo que era por si se dañaba una computadora, pero resulta que no. Por eso es que hay que preguntar. Si yo le hubiese preguntado, quizá me hubiese ya hubiese sabido eso. No sé, pero yo no sé si lo tienen funcionando. Exacto, yo sé sí. que cuando yo estaba, Lo dejó ahí, doctor. yo instalé un centro moderno, que es una réplica en miniatura del centro de cómputo de la Junta Central Electoral en la capital. De manera que si cae un rayo, Sí. que Dios no quiera, o pasa un accidente, que nos quedamos allá sin que funcionen los aparatos y que se corrompió todo el proceso, aquí íbamos a tener, o vamos a tener, una réplica que lo único que habría que hacer es simplemente conectarlo. Adelante, Simón. Buenos días, doctor Roberto Rosario. Un honor y un placer que usted esté aquí en este programa, Las Mañanitas. Usted fue una persona que modificó la Junta, porque recuerdo que antes la gente tenía que ir cada persona a su pueblo para sacar una acta de nacimiento. Así es. Y ya usted puso eso, que cada quien que esté en el pueblo que sea, usted puede sacar una acta de nacimiento. En el pueblo y en el país. Y en el país, sí. por Porque supuesto. incluso, escúcheme que le interrumpa, no solamente se hizo eso, sino que tú podrías estar en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, o podría estar en cualquier lugar donde funcionara, hubiera una conexión de la Junta con el Estado Dominicano, y no tenía que venir, simplemente vaya y te dan los Exacto. documentos igualitos que aquí. Igual. Pero algo más, los dominicanos antes, para que nacían en fuera, ustedes saben que nosotros tenemos el ius soli y el ius sanguinis. El hijo de dominicano que nace fuera del país es dominicano. Pero ¿qué ocurre? No se podían declarar. Nosotros dejamos establecido un sistema que las personas pueden declarar a sus hijos allá, donde nazcan. Ya. ¿Tu pregunta? Sí, doctor, usted sabe que usted fue el que trajo los famosos escáneres para las elecciones. Y en ese momento, cuando usted trajo esos escáneres,
los partidos políticos adversarios al suyo los atacaron. No, el adversario del suyo no, porque él era presidente de la Junta Central. Era político en ese momento. Siempre ha sido fue primero del PLD y ahora de la Fuerza del Pueblo. Bueno. En eso estamos claros, ¿verdad? Doctor, es un gancho, doctor. No, deja que termine. Vamos a ver a dónde va a llegar, ¿verdad? Esos escáneres, luego yo vi en una locución suya que usted dijo, mira, tanto que me satanizaron los escáneres y al final están usando mis escáneres. Y querían también venir con el sistema digital, con el voto automatizado, y al final se tuvieron que usar sus escáneres. Mire, vamos a hablar de ese tema. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema electoral dominicano es que hay una madurez muy grande de la estructura oficial del sistema electoral y una inmadurez muy grande del sistema de partidos. Cuando nosotros organizamos las elecciones, yo me recuerdo que en el año 2008 yo empecé a automatizar el proceso de conteo. Y yo me acuerdo que en los principales lugares yo instalé unas pantallas gigantes, por ejemplo, en la Junta del Distrito y en las principales provincias. Pero eso fue tan rápido que los partidos se asustaron. Sí, es verdad. Es como si le apareciera un monstruo, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a 3, 4 y 5 días, y entonces, doctor, de trauma. Entonces, cuando van en el 2008 y dicen, pero ven acá, ¿y qué es esto? Señores, fueron y lo tumbaron. Fueron y tumbaron. No di que relajo, o sea, agarraron la pantalla y la tiraron al suelo. Porque decían que eso era muy rápido. Era muy rápido. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros quisimos seguir avanzando y buscamos una tecnología que para mí sigue siendo la más efectiva. Las elecciones de Colombia ahora lo confirman. Sí, te voy a explicar por qué. Correcto, sí. Miren, la tecnología de los escáneres es lo más apegado a la realidad y lo más difícil de tú poder variar el resultado, porque un escáner es una fotografía. Y hasta ahora no hay ningún sistema que te garantice que en la transmisión, en el momento que se transmite, al momento de transmitirse, tú puedas variar una fotografía. Eso no es posible. Tú puedes trabajarla antes y puedes usar IA para hacer cosas, pero cuando se va transmitiendo, no. Entonces, ahora, doctor, porque en aquella época no había IA. No había, pero todavía. Sí. Todavía. ¿Por qué? Porque el escáner no es más que se llena el acta a mano y entonces esa acta, sin tocarla, tú la introduces en el escáner. Y el escáner la manda a los centros de cómputo de los partidos, a los centros de cómputo de los medios de comunicación, simultáneamente con el centro de cómputo de la Junta Central Electoral. Mayor transparencia que hay, no puede haber. Entonces, ¿qué pasó? Ese sistema competía o compite con el sistema de voto electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre un escáner y el voto electrónico? Que en el voto electrónico tú vas y marcas directamente en un computador. Y la voluntad tuya como lector, quien la interpreta, es ese algoritmo de ese sistema automatizado. Mientras que cuando tú votas con el sistema escaneado, tú conservas la cultura, lo que se llama la cultura del lápiz y el papel. El ciudadano es que va directamente y marca su voto. Por tanto, no hay forma de que mediante un algoritmo pueda ser desnaturalizado. Países como Holanda o como Alemania o varios países de la Unión Europea que tenían voto electrónico abandonaron el voto electrónico y están volviendo al sistema del lápiz y el papel porque dicen que da más confianza, es más robusto y permite menos problemas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Colombia hoy? A Balaguer le dio muchos resultados ese sistema. Sí. En Colombia, por ejemplo, en Colombia hay unas elecciones hoy donde el presidente de la República, Petro, y el candidato Iván Cepeda, sí, ha cuestionado no el resultado electoral, ha cuestionado el sistema de transmisión. Porque el sistema de transmisión en Colombia es de la siguiente manera. Se levanta un acta, entonces una persona agarra y lee el acta por un micrófono o algo, o un teléfono, y alguien recibe la información que le da esa persona. Ay, eso es peligroso. Doctor. Entonces, el conteo preliminar que dan está basado en la lectura de un acta con voz. Sí. Por más que ustedes vean, ese sistema es más atrasado que el sistema nuestro de escaneo. Y si allá es como aquí hay problemas, doctor, que usted manda a decir una cosa, entonces se lo dice una cosa y dice otra. Y va observen de otra ustedes manera. que Petro y el cosa están diciendo
que ellos no creen en eso, que ellos van a esperar el conteo final. Eso es lo que está alegando hoy el presidente de Colombia. Eso significa que desde hace más de 10 años la República Dominicana tiene un sistema electoral más eficiente. Por esa razón, cuando se formó por primera vez la Asociación Mundial de Órganos Electorales, donde hay más de 100 países, incluyendo Estados Unidos, las Coreas, todos los países del mundo, incluyendo Rusia, Francia, el país que ganó la presidencia fue la Junta Central Electoral cuando yo la presidía. ¿Saben lo que significa que nosotros fuéramos presidentes en la primera elección de eso? Que sencillamente el prestigio que tenía la institución era demasiado grande. Si ustedes revisan, se van a Google, ¿verdad? Se van a encontrar que nosotros fuimos los que ayudamos a establecer el sistema electoral, por ejemplo, en Ecuador. Nosotros ayudamos a Guatemala, ayudamos a Honduras. Todos los países del Caribe y Centroamérica, de alguna manera recibieron la colaboración de la Junta porque estábamos tan avanzados que asumimos el liderazgo internacional. Pero lamentablemente eso no se podía permitir. Y entonces vino algo importante, el cuestionamiento y tratar de desmeritar la gestión electoral, que como dijo su pregunta inicial, lo trataron de hacer con los escáneres. ¿Qué pasó? Para concluir ahí la respuesta, lo que pasó es lo siguiente, que las elecciones del 16, el 100% del conteo se hizo con los escáneres. La elección de diputados y senadores se hizo con los escáneres. Y la de alcalde también. La diferencia es que ya nosotros sabíamos el resultado a las 7 de la noche. Ya lo sabíamos desde las 6, pero ya teníamos un porcentaje mayor. A las 7 de la noche teníamos más del 50 ya. Pero los partidos impidieron que se diera la información total. Después ellos mismos por carta mandaron a decir, mira, ya no queremos contar manual, que entre los escáneres. Exacto. Y terminó. En el 20, cuando fracasan las elecciones con los equipos nuevos que compraron, se vieron apretados y los escáneres que lo tenían arrumbado tuvieron que desempolvarlo, limpiarlo de nuevo y con eso hicieron las elecciones municipales. En las elecciones primarias del PRM, donde fue electo Abinader, se hicieron con esos escáneres. Y en las elecciones presidenciales y municipales y legislativas, es decir, congresuales, que se hicieron también en el 20, usaron parte de los escáneres. Es decir, muy que ellos, lo vamos a usar de nuevo. Eso quiere decir que ellos han dado resultados más de lo que teníamos previsto. Así es. Y actualmente lo siguen usando ahora en tareas administrativas. Es decir, que yo lo único que puedo decir es que me siento bastante orgulloso por todo lo que hicimos y aportamos al proceso electoral. Y escúsenme que haya sido tan amplio. No, está bien, doctor. Vamos a pasar con otro compañero. Sin embargo, doctor, la gestión suya, y mire, si no es la única, perdóneme. Creo que se le hizo auditoría y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, en mi caso, y usted salió bien. Yo tengo el honor. No era tan simpático cuando me lo hacían, pero después lo entendí. Yo duré 10 años administrando los recursos. Para que entiendan de qué hablamos. A nosotros el Estado Dominicano nunca nos dio más de 2.000 a 2.500 millones de pesos. Pero nosotros teníamos autogestión que nos generaba a través de la cédula y de lo que ingresaba por cédula y por registro civil nos entraba quizá 1.500 a 2.000 millones. Estamos hablando de unos 4.000 millones anuales. Después que yo salí, ninguna junta ha recibido menos de 5.000 millones del Estado, más lo que produce, estamos hablando de 7.000 millones más o menos. Y con la debida, y me excusan la modestia, yo llené el país de edificios. Sí, correcto. Yo todas las máquinas las sustituí por computadoras. O sea, doctor, yo dejé modernizado todo. ¿Y sabes lo que pasó? Que me auditaron desde el primer año que entré hasta que terminé. Una parte me lo auditaron estando yo presente y el 50% después que salí, porque como querían encontrarme algo, correcto, me hicieron una auditoría de todos los años y aún estando ausente, lamentablemente para ellos, Dios me dio la oportunidad de salir con toda la transparencia de que no hubo ni un solo elemento que cuestionara la transparencia en la administración de los procesos administrativos. Adelante, Orsinki. Roberto, un hombre que inspira confianza, cercanía.
y durante todo ese tiempo que usted estuvo dirigiendo la Junta, pues eso sentía el país, como la tranquilidad y la confianza de que había un hombre que ciertamente iba a dirigir. Y a propósito hizo aporte significativo a lo que es el tema de la Junta Central Electoral. Mi pregunta va en lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la Junta Central Electoral que usted dirigía y la Junta Central Electoral que tenemos hoy? Bueno, es un poco difícil para mí porque no es agradable para mí pero yo la puedo contestar. Evaluar. Porque qué sé yo, no me gusta, es una institución donde estuve. Sí, sí. Cualquier opinión que emita se pudiera es correcto, sí. malinterpretar. Yo lo que deseo es que le vaya bien. Entiendo que la Junta tiene un gran reto de cara a las elecciones que vienen. Ya ellos empezaron a organizar las elecciones. Fruto de ese esfuerzo por organizar las elecciones, ya fíjense que ya ellos emitieron una resolución sobre el manejo de las encuestas. Eso le iba a preguntar. Ya empezaron también a emitir resoluciones sobre varios aspectos administrativos, porque aunque la gente no lo sepa, este es un año preelectoral. Es correcto, sí. Ya fíjense que la reglamentación de las encuestas es hasta el mes de julio, de junio del año que viene, lo que significa que este es un año preelectoral. Y ya el año que viene hay que elegir los candidatos para las alcaldías, que las elecciones son en febrero del 28. Es decir, que nosotros estamos en un año preelectoral y el año que viene ya estamos en un año electoral porque hay que elegir los candidatos en los partidos, hay que inscribirlos para aspirar a ser candidato a alcalde. El proceso, digamos que el año que viene está a plenitud. Por esa razón, yo diría que la Junta tiene un gran reto, tiene el reto de dar una nueva cédula, que es una cédula que debe ser precedida de una auditoría general tanto del registro civil y su relación con el registro electoral, de manera tal que si ha habido cualquier situación anormal, que siempre la hay, porque son seres humanos que manejan esos papeles, pudieran ser resueltos y que la identidad nacional sea preservada. Doctor, decía La Lupe, ¿usted se acuerda de La Lupe, la cantante? Claro. Decía, según tu punto de vista, ¿verdad? Según el punto de vista suyo, doctor, brevemente, para que traiga un tema de política y todo lo demás, esta nueva cédula, usted que habló hace un momento de que, bueno, tuve el honor de colocar una nueva cédula con el código QR, todo lo demás. La gente se queja siempre porque no queda bien en la foto de la cédula. Todo el mundo dice que está feo en la foto, pero ahora estamos más feos porque ahora estamos en blanco y negro. Y hay gente, usted no sabe quiénes son uno y quiénes son otros muchas veces, ¿verdad? Entonces, nos gustaría saber su opinión a propósito de eso. Usted tiene su cédula nueva, me imagino ya. Sí, claro. Correcto. ¿Cuál es su impresión cuando usted ve la cédula nueva y todo lo demás? Que usted dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por meterme para lo hondo. No, yo creo que, bueno, es un sistema diferente, nuevo. Ellos optaron por hacer una cédula de tonalidades grises y no de multiplicidad de colores. Cuando nosotros la dejamos era una cédula totalmente a color. Y con un sistema de almacenamiento de código QR. Esta nueva cédula tiene, el único elemento nuevo que tiene, es que tiene ahora, le agregaron un chip. Pero después todos los demás temas, por ejemplo, la información que tiene que ver con la sangre está en la cédula vieja. Sí. La información que tiene que ver con tus actas del Estado Civil está en la cédula vieja. Es decir, que la huella está integrada en la cédula. Lo que aporta, digamos, eso, y los símbolos patrios también están en la cédula anterior. Exacto. Es decir, que ahora ellos tienen un reto. Tienen que lograr que unos 9 millones de dominicanos, casi 10, porque hay que incluir ahí a los militares que hay que darle cédula, no para votar, pero tienen cédula. Sí, correcto. Esas personas, de alguna manera, tendrán que renovar su documento. La Junta tiene el reto de hacer eso antes de junio a julio del año que viene. Un gran reto. Yo recuerdo, ellos tendrán que recurrir a prácticas que nosotros llevamos a cabo. Por ejemplo, aquí en La Romana, para nosotros cedular, ¿qué hicimos nosotros? Todas las empresas que tenían más de 500 empleados, nosotros le instalábamos
un equipo y sí. cedulábamos a los empleados. Yo me acuerdo que aquí en el Central Romana nosotros instalamos creo que 2 equipos y se ceduló a todo el mundo. Se llamó porque el dominicano, muchos dominicanos no necesariamente creen que tienen necesidad de cambiar la cédula. Sí. He dejado. Entonces tú no puedes confiar en que ellos van a ir. Hay que ir a la población. Ellos van a tener que hacer esos operativos móviles, como le llamábamos nosotros, y empezar a cedular ampliamente, porque después que terminen de cedular, se lleva un tiempo a auditar, y la auditoría entonces es la que va a determinar que todo está correcto. Doctor, para pasar con nuestro compañero y ir cerrando este capítulo, hay algo que me llama mucho la atención y lo relaciono con que los dominicanos siempre vivimos como asustados, usted sabe, y hay algunas cosas que a veces nos causan como... ¿qué es lo que más le molesta a un dominicano? Por ponerle un ejemplo, entre otras cosas. Bueno, ir al consulado, todo el proceso que allí se pasa para usted obtener una visa, y si a usted le dicen que no, usted sale traumado de ahí. Si le dicen que no, usted sale guapo, de ahí usted quiere como moldear al cónsul y todo lo demás. Sin embargo, un día nosotros nos levantamos y vimos en primera plana, le quitan la visa a Roberto Rosario, ¿verdad? Entonces, eso como que inmediatamente huele como a desgracia y huele inmediatamente a que hay algún problema o algún tipo de dificultad. En el caso suyo, ¿por qué le quitaron la visa, doctor? Si usted lo dijo en otro medio, yo no tengo que ver. Yo quiero que usted lo diga aquí, ¿verdad? Y su relación con el expresidente Danilo Medina. Yo como que quisiera ya no hablar mucho de eso. No, pero cierre aquí, doctor. Pero no tengo de otra. Mire, ¿cómo le digo? Yo tenía 2 visas, una oficial que le correspondía al cargo, sí, y una ya que la individual. Yo había tenido diferencias muy profundas con el embajador de turno en ese momento. Debo aclarar que mis relaciones no eran malas con los anteriores a ese embajador. Eran muy buenas. Incluso yo puedo mostrar comunicaciones y cartas de embajadores anteriores donde me daban las gracias a mí y a mi esposa por el trato que le dábamos, cómo lo recibíamos, con qué tipo de relación teníamos. Es diferente a ese señor que, digamos, esa persona llegó con una agenda que no se correspondía con mi ejercicio. Él entendía que yo estaba obligado a darle documentos a cualquiera que dijera que era dominicano, sin importar si reunía las condiciones que establece la Constitución. Como yo le dije a ustedes, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13 y en esa sentencia me dio un plazo de 1 año para yo auditar registro civil. Y me dijo ahí que todas las personas nacidas entre el año 1929 al año 2007, 2010, creo que decía 2007, cuyos padres vivieran en la República Dominicana, pero no tuvieran una residencia, es decir, no tuvieran legalmente asentado, sus hijos no podían ser dominicanos. Correcto. Entonces, no es una interpretación de Roberto Rosario, es un mandato constitucional. Bueno, es un mandato constitucional, digamos, de una acción que yo emprendí en el Tribunal Constitucional, sí, pero fueron los jueces que decidieron. Entonces, cuando hice esa auditoría, él entendía que yo debía violar esa sentencia y darle curso a quien se le ocurriera decir que era dominicano. Porque en ese momento la agenda de los Estados Unidos de Norteamérica básicamente era la agenda que promovía una serie de valores que no son lo que promueve hoy. ¿Cuáles eran esos valores? Bueno, digamos que los valores esenciales de ellos eran los valores LGTBX, todas las letras que lleguen. Sí, porque... Pero no son los de hoy. Yo recuerdo que incluso antes en la embajada ellos ponían hasta la bandera en las embajadas de los Estados Unidos. Sí. Pero además de eso también incluía lo que es la parte que tiene que ver con apoyo a los nacionales haitianos de que se les reconociera como dominicanos. Y una serie de cosas más. Entonces, eso generó una confrontación entre ese personaje y yo. Y él facilitó eso. Cuando cometió ese abuso, porque otorgar una visa es algo voluntario de un Estado. Es correcto, sí. Ningún Estado está obligado a aceptar que tú lo visites. Pero después de otorgada, tú adquieres un derecho, que es el derecho de tránsito. Y para variar ese derecho que tú adquiriste, tú debes
haber cometido alguna violación a las leyes de ese país que dé lugar a la cancelación de ese visado. Eso desde el punto de vista privado. Pero desde el punto de vista oficial, cuando tú eres un funcionario público que te corresponde y se te ha otorgado un visado oficial, entonces para que se te quite también tienes tú que haber cometido una infracción a la ley de ese país o algún hecho criminal que genere que tú seas un peligro para el país que va a visitar. En este caso nada de eso ocurrió. La razón simplemente fue que nosotros nos resistimos a aceptar que esa persona fuera la que dirigiera la Junta Central Electoral y que yo tuviera que hacer lo que a él se le antojara. Entonces se produjo ese diferendo que concluyó con que fue y me visitó la cónsul, muy avergonzada, por cierto, ni siquiera me miraba a los ojos, y procediera a solicitarme el visado para que cancelarlo. Yo se lo entregué, como tenía, porque por casualidad ese día andaba con el pasaporte. Y al otro día le mandé la personal también para que la cancelaran. Las dos. Las dos. Pero no solo eso. No, generalmente cuando a alguien le ocurre eso, lo que hace es que calla, lo esconde. Yo no hice eso. Yo convoqué una rueda de prensa y fui yo que le informé al país. Y esa foto que ustedes ven fui yo que la entregué. Porque ese hecho a mí no me avergonzó. O sea, yo me sentía que estaba cumpliendo con mi deber, que estaba siendo víctima de un abuso. Y lamentablemente el Estado dominicano no me defendió. O sea, ni el gobierno de Danilo Medina, ni el canciller de la República, que creo que era Miguel Vargas, ni ninguno de los funcionarios que debieron hacerlo me defendieron. Por el contrario, nadie se quería acercar a mí porque entendían como que, que ellos también podían ser objeto de alguna sanción, pienso yo. Pero tampoco nadie del escenario político, incluyendo gente que hoy están al lado mío. Eso le iba a preguntar. No, pero yo le doy gracias a Dios que mi familia, mi madre sobre todo, me dio bastante fortaleza para, con estoicismo, afrontar esa etapa de la vida. Y mire cómo las cosas se aclaran. Ha salido a relucir que eso se usó como un instrumento para detractar de voz de un propio representante de ese país, una propia representante. Ha salido para resaltar que definitivamente se usó eso como un arma para dañar a algunas personas. Y no hay duda de que es mi caso, porque precisamente ya yo no quería seguir en la Junta en el 16, pero yo hice una rueda de prensa y dije eso en el Congreso diciendo, no quiero salir, pero estoy obligado a presentarme, porque si no lo hago, la gente va a pensar que es porque hay un expediente en mi contra. Es correcto, sí. Yo me presento para que el que tenga algo contra mí, venga y lo presente y lo haga. Y le doy gracias a Dios que pasó todo eso. Como mi paso por la Junta fue transparente, al día de hoy nada que no sea una calumnia ha surgido. Y se ha esclarecido. Yo no he hecho ninguna gestión para la solución de ese problema, porque yo digo que si la gente no quiere que tú vayas a su casa, no la visites. Exacto. Tú vas donde quiera, te quieran ¿Pero recibir. se la otorgaron de nuevo? No, que yo no he ido a pedirla. No he ido, o sea, yo no he ido a solicitar eso. Pues yo no me voy a exponer a una consideración. No es necesario. El mundo todavía es grande. Sí, es correcto. Adelante, Yeidú. Doctor Roberto Rosario Márquez. Yo ya estamos cuando usted ya no quería estar en la Junta y habló de todo, pero hay algo antes de usted entrar que tenía en trauma a toda la República Dominicana, y era que las elecciones, hoy todo el mundo votaba y pasaban 4, 5, 6, 7 días y nadie sabía quién ganaba y todo el mundo decía que ganó. Siempre estaban los comentarios de que se perdieron tantas urnas, que yo encontré 8 urnas tiradas. Entonces, a la llegada de usted por la Junta, eso cambió. Me gustaría, siendo breve o largo, que usted me dijera cuál fue su experiencia al encontrarse con estos hechos que se daban mucho en aquel entonces. Mire, lo peor, cuando yo llegué a la Junta, ningún miembro de la Junta ni ningún presidente daba un boletín si previamente no lo autorizaban los embajadores de la Unión Europea, de los Estados Unidos y el cardenal o Agripino Núñez Collado. Hasta que esa gente no se le mostraran, nadie daba un boletín. Mire, ese dato tan importante, yo no lo sabía. Yo eliminé eso.
yo decía que si yo era el presidente de la Junta y la Junta era el órgano oficial, eso no podía seguir. ¿Por qué tenía que ir a donde un Y cardenal? pero ven acá. No, ellos iban. Y anunciarlo a los embajadores. Ellos iban allá. Y hasta que ellos no se lo mostrara, eso no se da. Yo dije, bueno, pues conmigo eso no va. Entonces, desde que nosotros llegamos a la Junta, la información se daba en línea. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, en la Romana, el colegio número 5 ya computó, transmitió que se mande eso para y que todo el mundo lo vea. Y eso trajo como consecuencia que ese tutelaje que había del órgano electoral desapareció, porque eso quiere decir que no se tenía confianza en el órgano. Exacto. Desde que yo llegué eso varió totalmente, desde el año 2008 en adelante. Acuérdense que yo participé en las elecciones del 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 6 elecciones. Desde que yo llegué y ya yo era presidente de la administrativa, las cosas cambiaron. La Junta dejó de usar pantalones cortos y se puso sus pantalones largos. Y chaqueta. Y desde ese momento actuó con autonomía e independencia. No era que no me visitaban, ellos iban. Pero yo le decía, hasta que yo no dé el primer boletín, no quiero recibir a nadie. Entonces yo daba mi primer boletín y entonces lo recibía. Exacto. Pero antes, tú no podías dar el primer boletín hasta que ellos lo bautizaran, lo vieran, está bien, está mal. No, pero así no. Un problema. Anita, para que empecemos con los temas políticos. Le voy a contar un hecho. Yo tuve un conflicto con Danilo Medina en el año 2012. La gente creía que yo era amigo de Danilo, pero realmente Danilo era enemigo mío. Contrario a lo que la gente pensaba. Ya no son. Bueno. El tiempo va. Lo digo porque todos recuerdan que me hizo la vida imposible desde que llegó. Danilo me mandó una comisión a mi despacho para que yo permitiera que se hiciera un conteo a boca de urna. Y que ese conteo a boca de urna lo hiciera Participación Ciudadana y lo hiciera, creo que era el CONET. Me acuerdo que mandó donde mí a Rafael Paz, que hoy está en la Fuerza del Pueblo, para que yo aceptara eso. Y yo le digo, ¿y por qué yo debo aceptar eso? Me dice, bueno, él fue a mi casa. No, que son gente de mi confianza. Y yo le dije, pues confianza suya, pero mía no. Exacto, sí, es correcto. Yo no puedo aceptar eso porque si yo soy el presidente de la Junta, ¿cómo yo voy a autorizar que sea Participación Ciudadana la que le informe al país el resultado electoral? Quien debe informar es la Junta. No, pero él quería que yo autorizara esa boca de urna. Hicieron la boca de urna. Y pasó un hecho que quizá la población desconoce. En esa boca de urna, después yo me enteré, él perdió. La hicieron a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía el PLD estaba perdiendo las elecciones. Lo que pasó fue que el amigo Hipólito se confió porque tenía ese dato. Se fueron a celebrar. A celebrar. Y de entre las 12 y la cosa, entonces los PLDistas se desataron. Y mandaron gente en helicóptero a Díaz Rúa, a Felipe, toda esa gente a movilizar sus votos. Y por eso es que ellos logran, fíjense que fue un resultado estrecho. Ahí no pasó ningún fraude. Como no pasó en el 24, como no pasó en el 20, simplemente... Algunos de ellos son sus compañeros. Tuvieron, así es, simplemente... Eso le dije. Sí. Simplemente ellos hicieron lo que hizo Luis en el 24. Exacto. Tuvieron una mayor capacidad de movilidad electoral. Sí. Porque no basta la simpatía. Tú puedes ser el que tenga más simpatía y perder una elección. Es que tú tengas capacidad de movilizar ese voto, de llevar a esa persona que deposite su voto en la urna y que eso se cuente. Ellos en eso se descuidaron. Y por esa razón, entonces, es que pierden la elección. Fíjense, busquen ustedes la declaración de Luis Abinader en el 24, respondiéndole cuando Lionel dijo que había ganado la dinerocracia. Luis Abinader le respondió en una rueda de prensa diciendo, no, yo gané porque ellos no pudieron llevar su gente a votar y yo pude llevar la mía a votar. Búsquenla. Esa fue la respuesta que dio Luis. Eso es así. Eso mismo pasó en el 12. O sea, tú puedes tener todas las simpatías del mundo. Si no movilizas el voto, sencillamente
tú pierdes, aunque tengas mayor simpatía. Adelante, Ana. Doctor, si escucha algún ruido, estamos construyendo nuestro canal de televisión. Esos taladritos que usted escucha, porque estamos en construcción. Sí. Doctor, si regular las encuestas da... Perdón, lo que quiero decirle para terminar la sí, idea, ustedes se imaginan que en esa elección hubiese salido Participación Ciudadana Ay, mamá. y el CONET diciendo eso, ¿cuál hubiese sido el destino de la República? Sí. ¿Qué hubiese pasado en ese momento? Sobre todo en ese tiempo. En ese tiempo, Sí, que correcto. todavía no habíamos, No, así no. mismo, Una guerra civil. que no, y que además de eso, ese partido en esa elección, alrededor de los centros de cedulación, tenía una serie de comandos. Sí, Porque acuérdense que hubo que meter preso una serie de gente Ujú. que estaban armados alrededor. había... O sea, por eso le digo que a mí no me tocó momentos fáciles. Sí, sí, no, difíciles. Fueron difíciles, Ciertamente. sobre todo porque tuve hasta que tomar medidas contra aquellos a quienes se me atribuía que Ujú. supuestamente, Sí. mire, cuando yo fui a la Junta, y tiene que ver con su pregunta inicial, yo inmediatamente renuncié a todo tipo de actividad partidista. Y de la gente que a mí más me adversaban eran los PLDistas. Yo tomé una decisión una vez, que ustedes no se recuerdan. Nuria Piera hizo un programa y presentó una nómina diciendo que el gobierno tenía una nominilla. ¿Ustedes saben quién la suspendió? Yo. Y los PLDistas, si yo pasaba por un local de ellos, eran capaces de lincharme. Porque me odiaban, decían que esa decisión iba a motivar que ellos perdieran las elecciones. Al final yo tuve que tomarla porque no se supone que en una contienda electoral el gobierno deba estar dando dinero fuera de lo presupuestado para de esa manera querer influir y cambiar el resultado electoral. Así es. Pero yo espero que la Junta Electoral de ahora tome las medidas que debe tomar, porque no es posible que estemos compitiendo y que SENASA sea un instrumento de variación del resultado de la voluntad electoral. Sí. No es posible que estemos compitiendo y que se utilicen 707 millones de dólares que se utilizaron, que se pidieron adelantado de Aerodón para cambiar el resultado electoral. Ujú. Eso no puede ocurrir. En un país democrático no ocurre. En Francia, por ejemplo, 10 años después, Sarkozy fue condenado a 20 años de prisión por haber utilizado recursos públicos para ganar una elección. En República Dominicana, en las elecciones del 24, no hay duda de que el gobierno se impuso porque usó recursos Pero públicos. aquí no pasa nada, doctor. Más el beneficio de más de 10 personas que ellos mismos han declarado, la Romana es un caso de ellos, que tuvieron vínculos con el narcotráfico y que de alguna manera ganaron en su demarcación por el uso de esos recursos maravillosos. Sí, pero aquí no vamos a ver, doctor, ninguna consecuencia en función de eso, porque ya, ¿qué le digo? Nunca hemos visto eso, digo, con excepción del doctor Salvador Jorge Blanco, que fue un manejo político que se dio también, pero aquí eso nosotros no vamos a ver de que se va a condenar a nadie porque utilizó los recursos, y qué sé yo. Eso es muy difícil, doctor, muy difícil, usted lo sabe, doctor, No hay muy cárcel difícil, para doctor. tanta- Bueno, Muy difícil. déjeme decirle, no debiera decirlo, pero lo voy a decir. Dígalo, doctor. Una de las acusaciones fundamentales que había en el caso Calamar era que habían movilizado más de 2.000 millones de pesos del Banco de Reserva para esa elección. Ya. Pero eso se cayó, doctor. Adelante, Doctor, Ana. sí, déjeme arreglarme un ching el cuello. Doctor, usted admitió que la oposición no tiene dinero para poder pelear contra el gobierno. Vámonos a política ahora. ¿Estamos tirando la toalla antes de tiempo? No, eso no fue mi declaración. No fue lo que usted nos dijo. No, esa declaración fue recortada y de alguna manera fue Pegada ahí, utilizaron. fue manipulada, o sea, Ah, ok. no fue tomada en su contexto. Ok. Yo me, Explíquenos entonces cómo. yo me refería a las encuestas y yo dije lo siguiente: la oposición política no tiene dinero suficiente para competir en una guerra de encuestas con el gobierno. Ok. O sea, nosotros no tenemos dinero, ningún partido de oposición, para competir con el Estado, para comprar empresas que hagan encuestas que lo den ganador. ¿Por qué? Porque si entramos a esa guerra, ellos tienen más recursos que nosotros. Es a ese aspecto que me refiero. Pero entonces, ¿ustedes están de acuerdo con las encuestas, que se hagan las encuestas? Claro que entonces, sí.
Si usted sabe que ellos sí tienen el dinero para ganar las encuestas, la percepción del pueblo cambiaría en base a eso, ¿no? No, mira lo que pasa. Hoy, si ustedes ven las elecciones de Colombia, ustedes saben lo que decían las encuestas en Colombia. Que Iván Cepeda era que iba a quedar arriba y que el otro iba a quedar abajo. ¿Y qué ocurrió? La sorpresa. Se voltearon. Que se volteó la elección. Sí. Y en todos los países las encuestas han estado fallando, porque evidentemente las encuestas se han convertido en un mecanismo de recaudación de fondos de grupos corporativos. Sí. Y por tanto, la acomodan en función de quién la paga. ¿Significa que yo no crea? No, yo creo en las encuestas que son bien hechas y nosotros las tenemos. En las encuestas que nosotros tenemos al día de hoy, yo puedo afirmarle a ustedes que la Fuerza del Pueblo como partido, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, entiéndase Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, la Fuerza del Pueblo hoy está por encima, es el principal partido con un 37 a un 38%. Y el PRM en esa parte lo que tiene un 32, un 31, un 32%, y el PLD está un 21, un 22% al día de hoy, en encuestas que nosotros hemos hecho. En la región este, la Fuerza del Pueblo es el principal partido, ahora mismo. Aquí en esta región. En la región este, la Fuerza del Pueblo es el principal partido. Encabeza, mucho más, encabeza los resultados electorales. Y ya nosotros lo hemos hecho básicamente por los aportes que hacen las poblaciones de La Romana y San Pedro de Macorís, que equilibran un poco, un pequeño desbalance que puede haber en Atomayor y en El Ceibo y la competencia cerrada que hay en Higüey, según la información que nosotros tenemos de encuestas que nosotros hemos hecho. En el Cibao, nosotros tenemos que trabajar más. En el Cibao sí hay una competencia más reñida. El PRM nos lleva unos 2 o 3 puntos en el Cibao, pero cuando se junta todo a nivel nacional, nosotros hoy somos el principal partido político en términos de percepción y en términos de organización. Miren, señores, aquí hay provincias donde ni siquiera, donde ya el tema es PRM, Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, en Cotuí. Polarización. En Cotuí nada más son esos 2 partidos que tienen el escenario. O si tú te vas a Samaná, el Samaná es Fuerza del Pueblo, PRM. Y hay muchísimos lugares donde la situación ya está de esa manera. Obviamente, el partido de gobierno quiere crear una percepción de una disputa por el segundo lugar con la finalidad de ello beneficiarse. La decisión que ha tomado la Fuerza del Pueblo es no entrar en eso. Nosotros no vamos a discutir con un partido de oposición. Mire lo siguiente, y eso ojalá los compañeros que me escuchan de la Fuerza del Pueblo lo entiendan. El que compite, el que le hace oposición a un partido opositor se empequeñece. El que le hace oposición al partido de gobierno se engrandece. Nosotros le vamos a hacer oposición al partido de gobierno. Los otros, si quieren, que nos sigan haciendo oposición a nosotros y van a empequeñecer. No sé si entiende. Claramente. A la población, ese tema, que si PLD, Fuerza de Pueblo, ese no es el problema de la población. El problema de la población es que cuando va a comprar la habichuela está más cara. Exacto. Que cuando va a comprar el arroz está más caro. Que cuando va a pagar por un galón de gasolina o de gasoil, está más caro. Entonces a la población no le importa de que si Fuerza del Pueblo y PLD. A la población le interesa que sus líderes políticos estén enfocados en tratar de que su nivel de vida mejore o que no empeore. Y que quien está administrando la cosa pública tenga a partidos que le hagan contrapeso para obligarlo por lo menos a medirse en las políticas impopulares que implementa. Pero si tú, en vez de defender a la población, en vez de estar al lado de ellos con un gobierno ineficiente que no lo ayuda, lo que hace es que te olvida de eso y te pone a discutir con el compañero de al lado, entonces tú le estás haciendo un favor al gobierno. Todo compañero de la Fuerza del Pueblo que se pone a discutir o a criticar al PLD y se olvida del PRM, le está haciendo un trabajo al PRM. Pero todo el del PLD que se concentre en atacar a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández y se olvide del PRM, está actuando como un agente del PRM. Adelante. Para que se entienda. Simón, sí. Doctor, Simón. una alocución que yo vi en las redes sociales, usted decía que la Fuerza del Pueblo no gana sola, que tiene que haber una alianza para que puedan llegar al poder. Y por otro orden también, ¿cómo ustedes lo van a hacer si el gobierno ahora, en una locución que hizo el presidente Luis Abinader, dijo
que le van a reducir el 50% de los fondos. No, eso no vaya. No va. No. Eso no va. No, pero sí lo hizo, déjeme decirle. No, mire, vamos a empezar por lo último. El gobierno en el año 2001 redujo el presupuesto de los partidos. Nada más dio el 50%. Igual hizo en el 2021. Igual hizo en el 2022 y en el 23 y el 24 y el 25. Y de ese 50 ahora le está quitando el 50 adicional, para que entendamos. Sí, ok, sí. ¿Estamos claros? Entonces, ellos ahora... Viene siendo un 25 casi. A los partidos les va a cobrar un 25 de lo que les toca. Sí, correcto. Entonces, es evidente que hay una agenda dirigida a debilitar a los partidos opositores. Cuando el hecho de que sean financiados los partidos fue un reclamo por el Estado, fue un reclamo del doctor José Francisco Peña Gómez, donde la oposición lo apoyó y se logró porque en esos tiempos el doctor Joaquín Balaguer usaba los recursos del Estado. Ido a destiempo, Y se padre de la democracia. ¿Usted sabía eso? Se entendía que había que doctor, lograr. perdón, ¿usted sabía? Joaquín Cuando Balaguer, termine le voy a responder. ido a destiempo, Respóndale, por favor. padre de la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera eso se hace con el interés de debilitarlo. Sí. Porque es un tema que a los oídos de la gente es popular. Pero es un tema falso, porque vamos a verlo de esta manera. Tú quieres reducir el dinero de los partidos que representa menos del 1% de lo que tú llamas que es tu déficit. Perfecto. ¿Y por qué tú le estás regalando a la gente con la tarjetica Supérate a todos tus compañeros, lo tienes dándole muchísimo dinero a gente incluso que ese dinero, cuando tú se lo das, no van a los colmados a usarlo, lo están usando en Arroyo Hondo o lo están haciendo en los cacicazgos, en los sitios ricos? Estas son las mañanitas hoy.